Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan mis nuevos amigos de este maravilloso canal en crecimiento? En esta oportunidad aparezco porque les quiero compartir un videazo. Yo sé que suena medio a sanata, ¿viste? Cuando te venden que vas a ver algo espectacular. Pero la verdad es que es un video que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo porque habla de un tema que habitualmente en los medios de comunicación vinculados al mundo del fútbol se da por sentado. Y la verdad es que nunca te explican bien qué es lo que hay alrededor de un tema tan importante como es la guita, la plata. Vamos a hablar de todo lo que gira alrededor del mundo del fútbol vinculado a la plata, que por lo general siempre se habla mucho, pero poco. O sea, se habla mucho, pero no se profundiza demasiado. Te dicen, tal jugador firmó por tantos años, o el representante de este jugador es tal. Tal club le debe tanta guita a un jugador, pero no se va mucho más allá y probablemente vos muchas veces te hayas preguntado un montón de cosas que nunca tienen respuesta hasta hoy. Hasta hoy porque lo convocamos a José Chatruc, exfutbolista argentino que supo vestir la camiseta de Racing, de San Lorenzo, del Barcelona de Ecuador, de Grasshoppers de Suiza, bueno, entre otras camisetas que le tocó vestir, y es él el que nos va a ayudar a tratar de al menos entender un poco más de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita un futbolista realmente para estar salvado? ¿En qué la gastan los jugadores? Si ganan tanta plata, ¿cómo puede ser que en algún momento de su carrera o de su vida después alguno ande complicado? ¿Qué pasa con los representantes? ¿Cuánta guita se lleva un representante? ¿Qué pasa con los jugadores a los que los clubes no les pagan? ¿Esas deudas se cobran siempre? ¿Vieron que siempre se dice, no, bueno, a la larga la cobran? ¿Es verdad? ¿Se cobra siempre? ¿Qué pasa con los premios? ¿Cómo se reparten? ¿Quiénes son los que cobran los premios? Bueno, hay un montón de preguntas alrededor de este tipo de cuestiones. ¿Cómo son los contratos? ¿Cómo cobran los jugadores? ¿Qué pasa con el dólar? Preguntas que probablemente te hayas hecho siempre y que nunca tienen respuesta, porque viste que siempre se dice, no, es un tema engorroso, de esto no se habla. Bueno, acá José nos saca un montón de dudas. Si después del video te quedan algunas preguntas que no tienen respuesta y te gustaría saberla, no la escribís acá abajo y probablemente lo forcemos a José a que haya una segunda parte porque es un tema que está buenísimo y del que probablemente no se hable nunca con la claridad que se habla a continuación. Espero que les guste. ¿Cuándo se firma el primer contrato en el fútbol? Bueno, eso fue variando a lo largo de los años. En general, cuando tenés edad de cuarta, digamos, ahí se define, a los 21 se define tu futuro por sí o por no. Pero cuando un jugador tiene muchas condiciones, caso Kun Agüero, ya se lo asegura y se le hace un contrato para no perderlo. Y eso es lo que está pasando mucho ahora, que antes no pasaba, te hacen un contrato largo, quizá sin debutar en primera, cosa que antes era casi prácticamente imposible, salvo en casos muy puntuales. Hoy un jugador normal que está en reserva, le hacen un contrato porque si no... Para brindarlo, asegurarlo. Claro, viene otro equipo y te lo Perfecto, pero cuando firmas tu primer contrato, ¿te pueden dormir, digo, habitualmente? ¿O vos te asesorás con quién? ¿Cómo? Bueno, hay de todo. Los que tienen, en general hoy los jugadores tienen representante y están, digamos, avispados, entonces ya hay un mínimo, que es por ley, que no lo tengo ahora. Sí. ¿Te acordás cuando jugabas vos? ¿Cuál era el mínimo? Nah, era ridículo, creo que eran, sí, 250 pesos o 500 pesos. Yo me acuerdo cuando estaba en Platense me ofrecieron 500 pesos, que eran 500 dólares en realidad. Hoy no estaría tan mal, pero era 1 a 1 y era muy bajo el contrato, entonces yo no, por suerte mis viejos estaban bien, entonces prefería no firmarlo porque vos te atabas al club. Ahí en ese momento era ese año más 2 más, por el 20%, o sea que yo me ataba una cifra ridícula, entonces preferí no hacerlo, después terminé no cobrando nunca más. Bien, ¿cómo se le paga a un jugador? ¿Es una transferencia y nada más? Bueno, fue mejorando, pero con nosotros en nuestra época era sueldo y prima más premios. El sueldo era lo que vos percibías con un recibo de sueldo. La prima generalmente era en negro, esto es terrible, pero es así. O no, nunca sabías. Sobre todo hablo en la primera etapa, ya prescribió. ¿Hoy existen las primas? ¿Sigue existiendo? Sí, saca la mano Antonio, es un tema muy reconocido. No, las primas sí, pero ahora creo que es como un paquete. Vos arreglás, no sé, te digo, 1 millón de pesos anuales y eso se divide, se prorratea y lo vas cobrando. Pero muchas veces
lo que es prima es un dinero extra. Está el sueldo y aparte eso que serían las primas, que es como un dinero extra que se paga en cuotas. Claro, antes más grosas. Era re común que se hablara de las primas, sí. Y por lo general es esto, es un dinero extra en medio que... Sí, no sé, hoy creo que con todos los, digamos, abuesos de la FIP es más difícil que el jugador cobre no blanqueado. Por eso hay que pagar tanto impuesto y por eso para un club un contrato significa algo muy alto todo en blanco, porque es lo que percibe el jugador neto, es libre de impuestos. Se hablaba mucho de contratos netos. Si vos arreglabas 10 pesos netos, al club le significaban 15 pesos. Entonces, eso multiplicado en millones, claro, es un contrato muy alto. Por eso trataban de evitarse. Pero yo no sé hoy qué ingresos en negro tienen los clubes. Es muy difícil de determinar. Cuando a vos te ofrecen un contrato, siempre cuando se habla de la cifra, ¿es neto o bruto? Y depende de cada uno. El arreglo. Hoy yo creo que es más... Los últimos contratos que firmé eran más en bruto y te tenías que hacer cargo de los impuestos, que para mí digo, ¿y esto qué es? ¿Por qué tengo que pagar esto? ¿Nunca lo pagué? Bueno, te fuiste como... También yo gané cifras al principio de mi carrera que eran... Bueno, en Platense tuve 5 años y no cobré nunca. Entonces, no, era esperanza de cobro. Pero esto que marcase de los impuestos, digo, cualquier trabajador le pasa, pero a ustedes, que por lo general reciben cifras más grandes que cualquiera... Sí. ¿Te vas interiorizando? ¿Lo dejas al representante? Bueno, depende de cada uno. ¿Tenés manera de... vas aprendiendo los truquitos para evitar los impuestos? Depende mucho de la educación de cada jugador y el representante de cada jugador. Me ha pasado amigos que han tenido que pagar, le han llegado unas cartas de la FIP y decís esto y han tenido que pagar unos choclos que nunca entendieron por qué. Yo fui bastante prolijo y también es cierto que la verdad no gané grandes sumas. Entonces, cuando vos ganás cifras... para vivir o para... No hay tanto problema. El tema cuando vos ganás, no sé cómo... Por eso te digo, hay mucho mito. Claro. Y muchos jugadores cobran una plata o firman una plata que difícilmente cobren. En varios clubes vos firmabas por un año, tanta plata por mes más la prima. La prima no te la pagaban, el sueldo a veces te estaba atrasado y cuando llegaba la hora de terminar el contrato, si te tenías que ir te decían, bueno, te dejamos ir, pero resigna la deuda. Entonces, en definitiva nunca terminás de cobrar el total. ¿Cuál es el rol real del representante? Porque te da vos el momento de... Bueno, también millones de casos. Pero de vos discutirle al representante, que el representante te diga hasta acá está ese permiso, el representante, ¿cuánto se lleva de lo que en realidad gana el jugador? También eso se reguló. En realidad, lo lógico es que el representante lleve en blanco el 10% de lo que vos ganás. Y el club que te contrata le tiene que pagar el 10% de la operación al representante. Sucede que es como todo. Si vos tenés a Messi, Messi necesita representante y probablemente lo van a comprar igual o le van a pagar un sueldo alto igual. ¿El representante qué hace? Lo libera al jugador en esos casos de ir a discutir, a chocar con el dirigente y pelearle un mejor contrato. Después el representante que, por ejemplo, lleva un jugador, no sé, una figura a Europa y bueno, a veces esa figura se vende sola, la vienen a buscar. Ahora, por ejemplo, un jugador como yo, por ahí uno inferior, que un tipo dice, ¿cómo este se fue a España a jugar? Ahí es mucho la mano del representante. Entonces el representante por ahí dice, yo no quiero ganar el 10%, si es un milagro lo que dice. Lo estoy llevando a Chatruca al Bayern Múnich. No, pará. Y por ahí arma un negocio él, donde el contrato, dice, mirá, el contrato es 5, pero me tenés que dar 2, porque claro. Pues no es manera que juegues el Bayern Múnich, sino es por mi contacto. Entonces ahí entra eso. El caso de estos representantes que manejan mucho. Claro, hay representantes que tienen contactos con el club, claro, y con el director deportivo. Entonces le dicen al deportivo, bueno, al director deportivo, llévame a Messi, pero llévame a Chatruc también. Y esta de Chatruc es mía. Es un milagro. Y se la reparten. Esto pasa así, es como en el periodismo, no sé. Los contratos fantasía. Pero también llevan a Chatruc que bueno, también, fantasía cuando vale un palo. Y Chatruc 200, pero 200. Chatruc agarra 20, porque, ¿qué querés? Te estoy llevando. Es así. Eso pasa. Pasa. Ahora está más regulado, pero pasa. ¿Te pasó tener que, cobraste siempre mensual? ¿O era en algún lado te pasó que te paguen por semana, por quincena? No, por quincena en un momento en Ecuador cobraba, que no estaba mal. Pero siempre hubo riesgos en los países. Bueno, eso también se reguló, la FIFA ayudó mucho porque pasaba mucho en Sudamérica que vos ibas como extranjero a un país y no rendías y al mes te echaban.
y no te pagaban el contrato. Entonces tenías que hacer un juicio que nunca te lo pagaban. En México sigue pasando, es muy difícil en México cobrar si los tipos se enojan y te quieren, o por ahí te dejan pintado, entonces vos terminás rescindiendo porque no me voy a quedar 4 años acá, porque tengas 4 años de contrato. ¿No lo cobran siempre eso? Ahora sí, lo que pasa que antes era muy engorroso y te terminaba yendo, entonces terminabas resignando. Pero yo tengo el caso que Vox Populi, el de Trota, que llegaron conmigo al Barcelona Ecuador ¿cómo se llamaba? Me parezco un viejo. Bueno, éramos 3, uno ya estaba y estaba Trota. Y Trota jugó, estaba medio rengo, Trotita, que de verdad, pero había firmado un contrato y lo echaron. Y me acuerdo que se quedó en mi casa y bueno, y se volvió y hace 3, 4 años cobró un retroactivo. Él había firmado, te digo, 10 pesos por mes, cobró el contrato era de 100 pesos, o 100.000 pesos, terminó cobrando 400.000. O 200 y pico mil, le salió bien. Fue como un ahorro, pero antes, si él hubiera jugado 10 años antes, lo hubiera perdido y lo hubieran echado al mes. Claro. Y hoy la FIFA te ampara, tienes que tener todo en regla y lo puedes cobrar. ¿Te pasó, conociste de compañeros, de escuchar que tengan cláusulas, que vos digas, no puedo creer la cláusula que metió este en el contrato? Sí, por gol, bueno, yo tenía una por gol, la moral. ¿Vos tenías por cláusula gol, por gol? Sí. ¿En dónde? Sí. En un par de clubes firmé la moral. No las cobré, por supuesto, pero sí por presencias. Y me acuerdo una vez que me faltaba un partido para cobrar $10.000. Era una fortuna para mí. Y me limpiaron. No. Y fui a hablar con el cuerpo técnico y no sabía lo que jugué. Tuve 2 semanas, la rompí en las prácticas. Era injusto que me hayan limpiado. ¿Te limpiaban por eso, para no pagarte la cláusula? En realidad no. Me limpiaron porque había una mala onda conmigo, pero por otra porque querían otro jugador. Una cosa rara. Y uno del cuerpo técnico tenía mala onda conmigo. Pero el otro, que no tenía tan mala onda, fui y le dije, mirá, te voy a ser sincero. Aparte, la práctica dice, no sabes lo que jugaba. De verdad estás jugando bien. Y le digo, mirá, Fanta, la verdad es que tengo una cláusula. Y le digo, necesito ir al banco. Una súplica. No me pidió plata, por suerte, y me mandaron al banco porque me lo merecía. Y bueno, terminé yendo al banco y cobré. Menos mal. ¿Qué pasa con el 15% en las transferencias? Y es un tema. El tema es que Argentina tiene esas cosas que son raras, porque el 15% creo que está solo acá, no está en todos lados. Y es sobre la primera venta. En general el club te pide que lo dones al club. Que lo resignes. Sí. Pero por lo general digo, no se la lleva el jugador. Y en general no. O esto que pasa, el representante te dice, escúchame, el 15 se lo tengo que dar al tesorero de allá porque es incomprobable, y por ahí se lo queda a él. Y en la desesperación o en las ganas de asegurar algo, el jugador dice, bueno, resigno. O sea, hay casos que, como digo yo, el jugador es bravo también, no le gusta que el otro gane guita, hay de todo. Pero yo creo que el sentido común, que no prima mucho en la vida en general, es importante. Vos decís, bueno, pará, estoy yendo al Atlético de Madrid y la verdad soy un ladre. Quédate con el 15. Ahora, pues sí, estoy diciendo, me merezco ir al Milan, no al Real Madrid, no al Atlético. No, dámelo al 15. Entonces, depende de cuánto quieras pelear y cuánto querés que se acelere. Porque muchas veces te dicen, si no lo resignás no se hace. Entonces te ponen un... Te aprietan. ¿Todos los jugadores saben cuánto cobran sus compañeros? En general no todos. Yo me acuerdo una vez, estaba en Racing y yo era el referente, pero yo estaba de capa caída, no me tenía mucho en cuenta. Y fui a pelear y tuvimos que hacer como una bola. Bueno, a mí me había pasado que nos habían hecho como un juicio había tenido Racing y toda la plata no la cobramos. Tuve que ir a juicio durante 8 años para cobrar lo que... Y yo veía que venía lo mismo. Entonces le dije a los chicos, mire, si no paramos ahora y no nos pagan, que estaban obligados a pagar, porque era una cuestión legal, esta plata va a ir a un juicio y no la cobras nunca más. Sí. Bueno, los chicos estaban un poco con miedo, qué sé yo, terminaron haciéndome caso, les hice cobrar a todos. Claro, cuando les hice cobrar a todos, yo vi todos los contratos. Ah, pero por eso te enteraste, si no, no sabías. No, para algunos que tenés confianza, por ahí sí lo hablas, porque algunos te venían a preguntar, che, ¿cuánto pido? Y cuando fuimos a cobrar, me acuerdo que fui con uno que, no voy a decir, te mando al frente, con el flaco Jacob, era el Everest y yo tenía la Sierra de Tandil. No, y vos peleando por todo, te quería matar. Yo le digo, vos me tenés que hacer un monumento, hijo de puta. El flaco estaba por quedar libre, me habían hecho un contrato muy grosso, y me miraba y se reía, viejo, ¿qué querés? Si no te puedes mover, me decía, hijo de puta. Bueno, le hice cobrar pero sí, en general,
A ver, es el tema porque hay una competencia, entonces siempre genera celos. Obvio. Saber cuánto gana el otro y es un tema, pero bueno. Los jugadores ganan mucha plata, pero gastan mucha plata. Sí. ¿En qué habitualmente se le va la guita al jugador? Siempre vuelvo a lo mismo y depende de la educación Sí. y depende también de la necesidad. Porque uno dice, ¿cómo no tiene un peso? También, viste, quizá lo primero que cobró lo que tuvo que comprar una casa a la mamá, Muchos tenía que ayudan mantener a la al hermano, tenía que bancar una deuda de un padre, de un tío. Y esto que te digo, no todos ganan tanta plata y no todos lo sostienen en el tiempo. Porque Claro. vos decís, este salió campeón y ¿cómo puede ser? Pero después jugó en Aldo Civi, después se fue a Altos Hornos Zapla. Entonces, yo creo que hay una elite de un 10% de jugadores que sí, digamos, ganaron dinero como para estar salvados si lo hicieron bien o lo invirtieron bien, y otros que tienen que trabajar. En mi caso, tenés que trabajar después de jugar. Pero muchos tienen que mantener a la familia todo el tiempo. muchos, ¿no? Y a muchos tienen que familiares. comprarle casa y tienen que comprar la casa. Y aparte los primeros gastos también son. Dice, ¿cómo se qué? Mirá, ¿qué querés decir futbolista? Se compró un auto. Pero yo te pongo en un lugar de 20 años y te doy, digo cualquier cosa, a un chico de 20 años, $300.000. Y bueno, es lógico que por ahí se compre porque por ahí se compra el departamento, pero es lógico que no se va a comprar una bicicleta. Y se puede comprar un utilitario y no, se va a comprar una coupé, es normal, se va a comprar un auto descapotable, un auto lindo. ¿Y qué va a hacer? O sea, eso no es inherente al futbolista, es inherente a cualquier chico joven, porque un tenista se compra un descapotable y dice, mirá qué onda que tiene. Se lo compra mirá cabeza de termo, ¿por qué no se compra? Es así. ¿Qué te descuentan en el contrato? O sea, no sé, camiseta cambiada. Sí. ¿Qué otras cosas te descuentan? Bueno. ¿Alquiler y casa te lo pagan? Son todos arreglos personales. Cuando vas al exterior, en general, podés pelear. El auto te lo dan. Bueno, yo fui al Barcelona de Ecuador y me daban el auto Sí. y el departamento. Renové y no es que la rompí, no, jugué bien, pero me sacaron el departamento. Ah, sí, te lo Y sacaron. lo tuve que pagar, que era carísimo. Pero bueno, sostuve el sueldo. No, me hicieron una quita, pero ya renovar en un club igual así como Barcelona es difícil, porque es mucha la exigencia. Claro. Que, no sé, pienso en gastos de jugador, hablamos de la familia. ¿Está esto de la barra? Gastos de tener que por mes bajarle plata a la barra. ¿Está eso? No, yo nunca, la verdad es que salvo algún pedido buena onda, che, nos vamos a ¿me quieren aportar algo? Sí, tomá 100, 200, 1000. ¿no? Después un fijo o algo, Nada. es más, me he llegado a discutir y dar la cara y decir que no quería hablar y que no íbamos a darle nada. ¿Y técnicos? Vos sabés que tengo un episodio, no voy a decir cuándo, que tuve que no era un técnico, pero un allegado ¿Ah, sí? que me exigió un dinerillo. ¿Se puede ampliar? No se puede ampliar porque sí pedí un descuento después. Porque O sea, tuviste que acceder al tuve pedido. que acceder porque cuando arreglé el contrato no era lo que me habían dicho, entonces le dije, mirá, vamos a... Pará, no, ya sé que no se puede dar nombre, pero a vos te pasó, alguien muy cercano, un técnico, te vino Sí, a calar. sí. ¿Y cómo fue? ¿Es incómodo o no? Lo que pasa es que yo tenía ganas me parecía que el club estaba bien y que quería ir, y era como un representante del técnico, entonces, como yo no tenía representante en ese momento, me encargó directo a mí, Como que él te hizo la gauchada. Claro. Pasa que con el aval del técnico. con el aval del técnico. Pero creo que le tiró un centro porque tenía buena onda. Mira qué lindo. O sea, pero escuchaste, estos casos pasan. Sí, igual no es que, bueno, yo creo que no era un paquete, que estaba bien, pero es como que hubiera hablado con mi representante. Claro. Bueno, me tocó, pero la tuve que poner y duele más cuando la tengo que dar vos. Perfecto. Esto de las deudas que hablamos antes, ¿siempre se cobran? ¿O te comes un muerto que nunca No, ya he muerto que... Yo he cobrado casi todo, porque en general no me he ido antes de los clubes, pero he resignado alguna plata. Bueno, en Platense no cobré nunca nada, porque siempre resigné, y cuando me fui tenía un 10% de mi pase, que era mi prima, y en la venta lo resigné, el 15 no se cobraba porque no era un club, y la deuda que tenía, que en ese momento era todo lo que había cobrado, eran como $60.000, que para mí era una fortuna. Obvio. La resigné porque era Platense y porque yo tenía la posibilidad de Racing y dije, me voy. ¿Te supiste o sabés de alguien que le paguen con algo que no sea plata? Bueno, yo arreglé en mi club Mercedes por salamines y
pan. Claro, eso ya era otra época. Era una tristeza. Sí. Pero te escuchaste que... No, puede ser algún... No, pero puede ser por algo muy puntual. Ujú. Como un extra, no sé. Pero no, en general es todo money. Tema dólar. Hoy que está el tema del tope, ¿cómo hace, no sé, te tocó a vos ir afuera? Me pasó una imposible que me salió bien de casualidad. Cuando me voy de Racing, para mí era raro irme de Racing, porque había rendido. Acabábamos de salir campeones hacía 6 meses. Y bueno, hay una jugada rara de Mostaza y Marín, se echaban la culpa entre ellos, quedé libre. Y digo, ¿a dónde voy? Y no me salía nada, se me cayeron cosas de afuera y me salió San Lorenzo. Claro, 2002, un quilombo Argentina infernal. Fui a arreglar la mitad de la plata que cobran en Racing. Pero bueno, digo, apuesto porque es San Lorenzo. Cuando voy a firmar el contrato, como ahora, dólar futuro, estaba a 3 el dólar. Estaba a 4. Y todos decían, a 4 estaba. El dólar se va a ir, esto era, creo que junio. Y en diciembre va a estar 20 pesos, 10 pesos. Entonces yo le digo al tipo, bueno, acá era habitual firmar en dólares el contrato. Pesos. Y yo sabía que había otros jugadores que habían firmado en dólares. Le digo, no, ¿por qué? Ya tengo pesos. ¿Y firmaste en pesos? Y firmé en pesos e increíblemente gané plata. No, porque el dólar de 4 se fue a 3. Bien. Tiene que veces la historia. Entonces, ponele, yo eran 100, a 4 eran 400.000. Digamos, si yo cobraba 400.000 eran $100.000. A 4 terminaron siendo un poquito más de dólares. Pero hoy, ¿cómo haces? Si te tocara jugar hoy, ¿qué hacen los jugadores con el dólar? Sos extranjero en Argentina, ¿y qué haces con el dólar? Bueno, el dilema de nuestra vida, de Argentina, es como decir, ¿qué tenés que cobrar ahí? En pesos. Pero pasa que sabés que los pesos no van a valer esos dólares. Pasa que nosotros no podemos dejar de pensar en dólares. Pero sobre todo los extranjeros. Eso, porque no sé, yo voy, compro en una cueva y cambio plata. ¿Cómo hace el jugador? Porque esos son otros valores. Digo, ¿cómo hace el tipo que la necesita todo el tiempo? No, aparte que hoy es un problema para el jugador terrible porque, a ver, el problema terrible es no tener laburo y no comer. Estamos hablando de... Pero bueno, es el trabajo que hacemos. Pero si vos tenés que te dan, no sé, hoy está 160, pues, mientras hablamos puede estar más caro. Pero vos tenés 1.600.000 pesos. Son $100.000. $100.000. Sí. Bueno, ¿cómo haces para cambiarlos? En blanco no podés. Eso te pregunto. Un extranjero dice, no, pero yo quiero dólares, yo los pesos que hago, voy a Colombia, como... Eso, ¿y cómo hace? Este es todo un lío. Entonces, el club debería darle los dólares, pero entonces el cambio que a veces le firman 80 o al 95 que es el oficial, no sé si te los dejan. ¿Viste? Realmente es un dilema. Pero digo, ¿el jugador va a la cueva como uno, yo supongo que sí, como cualquiera? Yo supongo que sí. No tengo idea ahora porque ojalá tuviera ese problema, pero supongo que si me dieran esa plata iría con el mercado paralelo. ¿Cómo saca un futbolista, juega en el extranjero, se tiene que ir a otro país, la plata de un banco de un país a otro? Digo, bueno, sí. Ahí está todo un armado que tiene que ver mucho el representante, porque son cosas nuevas. El club también te ayuda, te saca una cuenta, en Suiza a mí me sacaron la cuenta, y después me la sacaron porque no tenía plata. Y ahí vas aprendiendo, con el paso del tiempo vas aprendiendo, pero yo no tuve que aprender mucho porque después se me cortó, claro. Fue muy breve. Pero no sé, yo conocí la historia de un jugador que jugando en Japón, llamó a un amigo, lo llevó para allá porque le salía más barato el pasaje del amigo a Japón, y los dos se vinieron con el efectivo pegado en el cuerpo, para no tener que perder guita haciendo las movidas. Pero son riesgos que no deberían pasar. Claro. Porque aparte es ilegal. Lógicamente. Premios por partidos, objetivos. No, bueno, los premios antes eran hermosos porque en los clubes chicos no tenías premio por salir primero, segundo y tercero. Había, pero sabías que lo firmaban Platense, era imposible. Pero había premios por partido, por ganar puntos. Y eran buenos los premios, entonces vos podías vivir. A mí nunca me pasó vivir de los premios. Bueno, en la época de Racing sí, pero muchos jugadores, los de Boca, realmente la prima y el sueldo lo guardaban y vivían con los premios, porque ganaban tantos partidos que en el 1-1 ganabas 1.800 pesos dólares por partido. Claro. Ganado, y un clásico el doble. Era una locura. Pero eso sigue estando, digo, el jugador cobra por sigue ganar estando, partidos. pero tiene mucho que ver con la tabla, la posición en la que estás y demás. ¿Y cómo se reparte? ¿Solo entre los que entran a la cancha eso? Bueno, eso depende de cada plantel. Yo había hecho una tabla en Racing que la armé yo, que la usaron por mucho tiempo.
con una, digamos, que tenía que ver con una serie de 4 partidos por objetivo y trataba de que todos cobren un poco. Pero el pibe que entrena con ustedes también. Plantel, sí, había hecho como un porcentaje, pero que cobren. Utileros Utileros entran también. todos. Sí, tienen un porcentaje en 25, 50, depende del club. ¿En todos los clubes más o menos crees que harán lo mismo o solo los que juegan? Y a veces es más de lo que juegan. Es prorateado igual, yo trataba de hacer que aunque sea tengan un incentivo. ¿Hay exclusividad cuando firmás un contrato? Vos firmás un contrato con un club y, por ejemplo, viene una marca a decir, Chatruc, quiero que seas mi cara. Y depende mucho del nivel del jugador. Pero a mí me pasó en Suiza que yo tenía Puma Sí. y ellos tenían Adidas. ¿Y? Y tuve que usar Adidas, no me dejaban usar Puma. Pero, perdón, Puma, ¿vos te paga o te pagaba o solamente te daba indumentaria? No, me daban el indumentario, lo que pasa es que yo estaba tan acostumbrado a los botines que no podía jugar con Quería los jugar con Pumas. los Pumas. Quería jugar con los Pumas y no me dejaban y bueno, nada, me jugué con Adidas. Sí. Pero Eso también, antes, no sé, en el imaginario popular está como que todos los jugadores cobran de las marcas que usan los botines. No, ni en pedo. no. Acá, bueno, Puma históricamente, yo tengo mucha relación y Puma históricamente solo le pagó a los que jugaban en selección. Y fijo, no, que tocaron la selección una vez. ¿Eso siempre? Siempre. Sí, Martín cobraba y todos los que yo jugaba en Racing, era campeón, todo, y Claro. no cobraba. Ah, mirá. No. ¿Eso con la mayoría, digo, no sé, los que juegan en Boca, en River también? ¿O...? Depende, porque si son de jugadores de selección o son muy importantes, pueden llegar a cobrar. Pero Claro. digamos que no es tan fácil cobrar por que una marca te pague. ¿Afuera es lo mismo? Y afuera es lo mismo, lo que sí por ahí el club te obliga a usar una marca de autos. A mí en Suiza de la Peugeot, yo, bienvenido, gracias por eso. Eso que todos tienen que llegar con el mismo auto. Con la Peugeot y te lo dan. Eso afuera, acá no. En Argentina no, acá pasa. no, porque no da el presupuesto. me parece. Si jugás 15 años en Argentina, no te fuiste a ningún lado, ¿estás salvado? En Argentina nunca está salvado, pero si sos prolijo, digamos, estás muy bien parado frente a la vida. En primera, digo, ¿no? Estás bien parado y fuiste inteligente. Ahora, si hiciste todas cagadas, si te compraste un auto 0 kilómetros, lo chocaste, después te compraste otro, lo vendiste, y después una casa, la vendiste mal, y saliste y te fuiste... O sea, si sos más o menos prudente y lógico, estás bien parado, pero probablemente tengas que hacer algo. Estamos hablando de jugadores normales. Claro. Pero por esto que te digo, y depende mucho también tu contexto familiar. O sea, hay un montón de situaciones. Es decir, que yo creo que el gran porcentaje de los jugadores que jugaron no están salvados. Las últimas dos. ¿Cómo cagás a un jugador en un contrato? ¿Vos club o representante? ¿En dónde lo dormís? ¿En dónde lo podés...? No, antes mucho, por esto del 20%, que viendo la necesidad del jugador y le firmas un contrato a largo plazo sabiendo que tiene un potencial y no tiene quien lo cuide. Y después jugando esto de, bueno, está jugando mal, le debo y se quiere ir, que recién o tiene una chance que es imposible que diga que no, bueno, querés irte, déjame la platita. Es un poco así. Obviamente que hay de todo. Conociste un montón. Representantes, ¿terminan siendo positivos o negativos para los jugadores? Mirá, yo creo que es 50-50, pero es como todo. El jugador a veces es muy ambicioso y no se da cuenta de para qué está, y el representante a veces es demasiado ambicioso y quiere ganar más que el jugador. Hay de todo, es un mal necesario. Creo que se tienen que profesionalizar y pensar más en todo del jugador, no en esa cosa puntual de ganarle esa plata, porque hay representantes que te dicen, che, mirá que acá hay 100, y había 500. Eso me parece una monstruosidad. Bueno. Pero bueno, bien armadito el representante puede ser. Ya sé lo que me vas a responder, pero tenemos que responder la pregunta del video. ¿Los jugadores son todos millonarios? Negativo, ni en pesos. Pero los que fueron a Europa tienen grandes chances. Miren los dos. ¿Para qué fuimos a Europa? Yo fui de vacaciones. Gracias, José.